En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Es que cuando Dios presentó al Señor, después del bautismo fue la primera vez que dio testimonio, que dijo: Él es mi Hijo amado, ¿cierto? Pero en Mateo capítulo 17, después cuando hizo la transfiguración, entonces volvió Dios a dar testimonio. Pero ya no fue después del bautismo, sino cuando se apareció Moisés y Elías. Dice Hebreos que Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, por quien asimismo hizo el universo. Es decir, Dios envió a su Hijo, y no solamente lo envió, sino que también nos lo reveló, nos lo manifestó, nos lo presentó. Es que Él es el heredero del cielo y la tierra. Aquí dice que en el principio era el verbo. ¿Quién era el verbo? Jesús. Jesús era el verbo en el principio. Y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. O sea, Jesús es el verbo que era con Dios y que es el verbo que era Dios. Ahora dice, este era en el principio con Dios. ¿Quién? Jesús era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Es decir, que todas las cosas por Él, o sea, por la palabra fueron hechas, o sea, debido a, o para Él, digámoslo así, debido a Él, o por Él. Luego dice, y sin Él, o sea, fue por medio de Él que se hicieron todas las cosas. O sea, todas las cosas fueron creadas para Jesús, pero fueron creadas por medio de la palabra. Sin la palabra no se hubiera creado nada. Esa es una fe que Dios nos ha dado, hablando acerca de sí mismo, acerca de la palabra. ¿Qué es la palabra? Nosotros creemos que todo fue hecho por la palabra. Así dice Génesis capítulo 1, ¿cierto? En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y dijo Dios: sea la luz, y la luz fue. O sea, dijo por medio de la palabra, o sea, dijo la palabra, y fueron hechos y fueron creadas todas las cosas. Es decir, si nosotros existimos, es porque la palabra nos creó. Dijo que hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Y creó Dios al hombre y a su mujer. Varón y hembra los creó. ¿Cierto que sí? Pero dijo que lo hiciera a su imagen. A imagen de Dios lo creó. ¿Qué diferencia hay entre nosotros los hombres y entre Dios? Dijo que lo haga a la semejanza. Pues una de las cosas es que Dios es Dios viviente. Dios viviente quiere decir es que Dios es eterno. Pero hay una cosa que nosotros no teníamos cuando creó al hombre. Varón y hembra los creó. Y es que solamente les dio la existencia temporal. Nos creó en un mundo donde uno nace, crece, se reproduce, se enferma y muere. Esa es la ley en este mundo. Los animales nacen, crecen, se reproducen, se enferman, a otros los matan o nos comemos. Pero si no nos los comiéramos, el proceso sería que llega a la muerte, porque entró a un sitio donde existe la muerte. Dios creó la vida de los animales, creó la vida del hombre, pero a diferencia del hombre, dijo que vamos a hacer al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Cuando Dios creó al hombre a la imagen y a Dios lo creó, es para que fuera eterno, para que tuviera vida eterna. Por eso fue que después le dijo que sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente, es decir, en ese momento le dio eternidad. Ya el hombre se ha multiplicado sobre la faz de la tierra, pero sacó de ahí uno y en él sopló aliento de vida, y fue un hombre viviente, quiere decir un hombre que tiene eternidad. Eternidad. Un ser viviente quiere decir es que tiene eternidad. Las gallinas tienen eternidad, los perros tienen eternidad, los caballos, ningún animal tiene la eternidad. Sin embargo, tiene un alma parcial que cuando muere sencillamente se fuma, pero al soplar aliento de vida le dio la eternidad. Después de darle la eternidad le dio un mandamiento. Le dijo: de todo árbol del huerto podrás comer, pero el árbol que está en medio del huerto no comeréis de él, porque el día que él comiera ciertamente morirás. ¿Cierto que fue así? No vamos a leerlo todo.
pero ustedes lo saben. Le dio un mandamiento y por medio de ese mandamiento le dijo que no morirá. ¿Cierto que es? Es decir, que si obedece, vivirá, y si desobedece, morirá. Ahora, nosotros sabemos el engaño del diablo, que le dijo que no morirá, sino que sabe Dios que el día que probéis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo que el bien y el mal. El hombre comió y tan pronto lo comió, entonces él dijo que tuvo miedo y se escondió. Entonces le dijo Dios, ¿dónde estás tú? Dijo, me escondí porque estaba desnudo. Entonces, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Acaso comiste del árbol que te mandé que no comieses de él? Entonces el hombre se escondió. Dijo, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces la mujer le dijo, ¿pero qué hiciste? Dijo, la serpiente me engañó y yo comí. Entonces le dijo Dios a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias, entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. ¿Cierto? Entonces las serpientes desde ahí comen polvo. Yo la vez pasada vi serpientes, pero yo no veo que comen polvo, sino ratones y otros animales. Pero ¿dónde comía polvo? Luego entendí, es que nosotros fuimos creados de la tierra. Nosotros fuimos creados del polvo. Es decir, ya los mató, ahora cómaselos. Terminamos siendo como la presa para el diablo. Y dijo, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Es decir, declaró una guerra entre la simiente del uno y la simiente del otro, para que nosotros vivamos en guerra, que no tengamos amistad con el diablo. Porque si usted hace amistad con el diablo, él se lo va a... Él anda como león rugiente mirando a quién devorar. Entonces, el que se descuide, el que dé papaya, ¿no es como muere gente? Hay gente que se muere únicamente atravesando la calle, hay gente que se muere bajando las escaleras, hay gente que se atora y hasta con sus propios alimentos cuando tras boca se muere. No necesita estar viejito para morirse. De hecho, los viejitos son los que más se cuidan y por eso duran mucho tiempo. Pero los jóvenes son los que más ponen en riesgo su vida. A mí me dicen que si me monto en el parapente, yo no, pero ¿a qué voy a arriesgar mi vida yo en eso? Pues yo mejor arriesgo mi vida por el evangelio, pero no voy a tirarme mi vida. De pronto, ¿qué tal que el diablo, que sabe quién, que anda como león rugiente, y me haga caer? Y yo veo como cada día trata de matarme de alguna manera, con enfermedades, con accidentes, sino que siempre estoy orando al salir de mi casa, envíe los ángeles que me acompañen, me guarden. Porque él está todo el tiempo tratando de matar gente. Es una máquina de muerte. Pero nosotros estamos confundiendo la muerte de la carne con la muerte que Dios le dijo que sufriría. Entonces encontré una debilidad en la iglesia cristiana, que la gente cuando cree en Jesucristo, cree que Jesucristo murió para perdonar los pecados. Y de hecho murió para perdonar los pecados. ¿Cierto que sí? Pero cuando las personas creen solamente que Jesucristo murió para perdonar los pecados, resulta que las personas, como siguen viendo en este mundo, vuelven de pronto, caen en tentación, porque el diablo es muy vivo, muy abeja, y hace seducir al hombre que solamente está viendo por la carne, por los deseos de la carne, cae y la persona viene nuevamente a la condenación. Es una debilidad muy grande de la iglesia. Nosotros tenemos que entender y enseñar a la gente muy bien, decir, mire, es que nosotros, Dios no le dio el mandamiento al hombre que no matarás, no le dio el mandamiento, no adulterarás. Le dijo, es que obedézcame para que no muera. ¿Sí? Después, mucho tiempo después, llamó a Abraham y le dijo, sé perfecto delante de mí. Anda delante de mí y ser perfecto. Ese anda delante de mí y ser perfecto, como no había ley, él le está diciendo es que obedézcame. Porque no le dijo a Abraham, oye, no mates, no robes, no adulteres, no. Le dijo, sé perfecto. Camina delante de mí. Y entonces a partir de ahí que Abraham sabe que Dios lo está mirando y que está caminando delante de él, entonces Dios le da un mandamiento y él tiene que hacer lo que Dios le diga, porque de lo contrario ya no será perfecto, sino que sería un pecador, ya no de acuerdo a la ley, sino de acuerdo al llamado que Dios le dio. ¿Me comprenden? ¿Sí va muy bien? Entonces hay el pecado, que es el pecado que originó la muerte del espíritu del hombre, que quiere decir el hombre se separó de Dios, se apartó de Dios. Mire lo que dice Hechos capítulo 14. Hechos capítulo 14. Una vez que Pablo estaba predicando y le fueron a hacer una cantidad de honores porque hizo unas señales, y esta gente en Listra, entonces cuando dijo, no, estos son los dioses que van delante de nosotros, entonces lo comenzaron a honrar. Y cuando Pablo vio esto,
Entonces 14, cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, rasgaron sus ropas, se lanzaron entre la multitud dando voces y diciendo: varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en él hay. Mira lo que dice el 16. En las edades pasadas él ha dejado a todas las gentes andar sus propios caminos. Es decir, cada uno cogió por donde quiso. Dios dejó que cada uno cogiera su camino. Es como cuando usted le dice a una persona: haga lo que se le dé, lo que usted quiera, haga lo que quiera, ¿sí? Entonces no me quiero obedecer, entonces haga lo que quiera y coja su camino. Uno como que deja, ¿cierto? Porque se cansa. Entonces Dios dejó que cada uno cogiera su camino. Imagínense que cada uno coja su camino. ¿Cuán lejos llega a estar de Dios? Si por la desobediencia de un mandamiento el hombre murió, ¿cómo será la gente que se aparta de Dios, que ya ni siquiera creen en Él? ¿Usted no ha escuchado gente que dice que no cree en Dios? ¿Que no cree en la Biblia? Eso les escribieron los hombres. Imagínate lo lejos que están. Porque Dios dejó que cada uno escogiera su camino. Y no saben que el tiempo que le queda de vida es para que encuentren nuevamente a Dios. Mire lo que dice Hechos capítulo 17. Hechos capítulo 17, versículo 24. Está repitiendo lo que dijo en Listra Pablo, pero es que él vio que estaban haciendo idolatría y que estaban adorando al Dios no conocido. En el 23 dice: porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. ¿A quién está anunciando Pablo? Al Dios que nadie conoce, porque todo el mundo se fue y ya nadie conoce a Dios. Ya nadie sabe ni entiende que Dios es vivo o que es viviente y que envió a un hijo que tiene la semejanza de él, que también es vivo, quiere decir que también es eterno. Dios viviente quiere decir es que Dios es eterno. Dios viviente quiere decir Dios eterno. Entonces, si tiene un hijo, el hijo es ¿qué? Eterno. Si nos hizo a la imagen de Dios nos dio eternidad. Pero una cosa es que tenga eternidad y otra cosa es que tenga vida. El hombre le dijo: no coma para que no muera, y el hombre murió y quedó con la eternidad, pero está muerto. Entonces el apóstol Pablo, a toda esa gente a quien Dios dejó que andara por sus propios caminos, desconoció tanto a Dios que comenzó a adorar a dioses no conocidos y adorando imágenes. Entonces Pablo, que ya conoce a Dios, está ayudando a estas personas para que conozcan a Dios y le está diciendo cuál es la razón de la existencia y del mundo. El 24 dice: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. ¿Quién es el que da vida? Dios. O sea, yo no puedo hacer una imagen y como hago la imagen de un Dios, luego, ¿será que yo le puedo dar vida para que me hable, para que me escuche, para que me aconseje? Para que no puedo. Por eso esta gente que está llevando la vida de idolatría está diciendo: Él no necesita de eso, antes nosotros necesitamos de Él. Usted no puede hacer una imagen de un hombre y adorarla como si fuera Dios y como si tuviera vida, sino que yo les voy a presentar al Dios vivo, el eterno Dios, el que nos creó a nosotros, el que creó los cielos y la tierra. Es a quien yo les voy a presentar, al Dios eterno, que por todas las edades ha dejado que todo el mundo camine por su lado, que cada cual se apartó por su camino. Es al que nosotros debemos conocer, es el que Pablo dice que nosotros todos debemos conocer. ¿Qué fue lo que más hizo? Dice 25: ni es honrado por manos de hombres como si necesitase algo, pues Él es quien da vida a todos y aliento a todas las cosas. Dice 26: y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Es decir, que Dios puso el tiempo, ¿sí? Fijó de una sola sangre. O sea, ¿la sangre de quién? De Adán. O sea, todos venimos de esa sangre de Adán, ¿cierto? Nosotros tenemos linaje de Adán. Y nos dio esa sangre para que habitemos sobre la faz de la tierra. Y puso un límite para que habitáramos sobre esta tierra, para que la habitáramos. O sea, ustedes saben que nosotros tenemos un límite de habitación, ¿cierto?
Es como cuando uno le dice, su contrato en esta casa es de 1 año. Al año, chao mi hermano, mira para dónde se va. El tiempo que usted tiene de vida, el tiempo que yo tengo de vida en la carne en este mundo, va a ser de tanto tiempo. Póngale usted cuántos años quiere que va a vivir en este mundo. 10 más, 20 más, 50 más, 70 más. Bueno, si va a vivir 20 años más, le quedan 20. Pero si va a vivir 50 años más de los que tiene, pues bueno, tiene 50 años, todavía más. Si usted tiene 30 y quiere vivir 90, le quedan 60. Si tiene 60 y pensaba vivir 90, le quedan 30. Si pensaba vivir 70 y tiene 60, le quedan 10. Eso si se cumple su deseo. Si antes el diablo no gana ventaja y de pronto le quita la vida antes de lo que usted tenía planeado. ¿Cierto que sí? Así es la vida. Porque hay gente que cuando nace uno dirá, pero ¿por qué tenía que morir? Murió tan joven. ¿No han escuchado eso que dice? Tan joven que estaba. Pero Dios le puso el límite de la habitación al hombre, es que pueda vivir entre 80 y 120 años. Entonces uno ve como gente que llega a 80 y cuando llegan a 80 dice, bueno, murió viejito. Cuando 120 años, uy, se pasó 120 años. ¿Le parece hasta exagerado ya que iban 120 años? Pero los primeros hombres llegaron a vivir hasta 1000 años. Casi 1000 años, Matusalén. Entonces, nosotros los hombres que vivimos sobre esta tierra, pensando que vivimos tanto tiempo de vida, entonces amamos esa vida. Y Dios, viendo que nosotros estamos como aferrados a esos años que nos quedan de vida, comenzábamos a ir por los principios y por los afanes de la vida en este mundo. Es decir, que el diablo aprovechó que nosotros ya no tenemos la conciencia de vivir eternamente, sino que la vida del hombre consiste en el tiempo que pasa en este mundo. ¿Sí o no? ¿Es así o no es así? En verdad. Es decir, usted no puede escuchar a una persona que dice, bueno, yo cuando tenga 1000 años voy a hacer tal. No, yo después de la muerte ya me pasa tal y tal cosa. Hasta la gente está tratando de investigar qué hay después de la muerte. Para todo el mundo hasta hacen películas, suspenso, ¿no? Después de la muerte sale una luz, después de la muerte se encuentra un camino, después de la muerte tal cosa, porque la gente no sabe qué es lo que hay después de la muerte. Y nosotros sí sabemos qué hay después de la muerte. ¿Qué hay después de la muerte? ¿Qué hay? Hebreos 9:27 dice, está establecidos para los hombres que mueran solamente una vez y después el juicio. ¿Hay juicio? Yo no sabía que iba a haber juicio después de la muerte. Le tengo esa buena noticia. Hebreos 9:27, apúntalo para que lo lea en su casa. Tarea. Entonces, como hay juicio, la gente no quisiera ir a un juicio delante de Dios diciendo que yo soy bueno. Muchos creen que han sido buenos, otros dicen que han sido malos. Entonces resulta que los malos dicen, no, yo me voy para el infierno. Y otros dicen, pues de algo me he de morir. ¿Así dicen o no dicen? Así dice 1 Corintios capítulo 15. 1 Corintios capítulo 15, versículo 32. Pablo estaba trabajando en todas partes y Pablo lo perseguían y casi que lo mataban en todas partes. Y dice, si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha si los muertos no resucitan? Comamos y bebamos porque mañana moriremos. Así dice la mayoría de la gente, ¿sí o no? Ay, de algo me voy a morir, qué caray, pues comamos y bebamos, de algo me muero. Mira el versículo que sigue. Mira lo que dice el versículo que sigue. No erréis. ¿Qué más dice? Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Si usted se mete en esa conversación y usted se cree ese cuento que comamos y bebamos que mañana moriremos, está igual que todos los que aman la muerte. Entonces usted se acostumbra, o la gente se acostumbra a que como voy a morir, pues de algo me voy a morir, pues vayámonos enfermando. Sí, pues, dice uno, no fume, mire que si fuma se va a morir. Ay, de algo me voy a morir. Y si me voy a morir, pues vayámonos enfermando. Y se mete el otro chicote. Y no coma eso que se puede morir. Ay, de algo me voy a morir y si mañana me voy a morir, pues vayámonos enfermando. Eso es muy triste, una persona que no ame la vida. Hay gente que se suicida porque no ama la vida. Hay personas que no les interesa su propia vida. Entonces, si no les interesa la vida corta, que es la vida de la carne, ¿cómo les va a interesar la vida eterna? Menos, porque no entienden que hay vida eterna, porque no saben que después de la muerte hay juicio. Entonces, ¿qué fue lo que Dios dijo? Volvamos a Hechos, capítulo 17. Volvemos nuevamente a Hechos, capítulo 17. Estábamos en
de una sola sangre, ¿cierto? Que fijó los límites de la habitación y el tiempo de los límites de habitación. Entonces toda la gente tiene límite de habitación. Uno le pregunta, ¿cuál es su expectativa de vida en este mundo? No, pues terminar mi trabajo y pues pregúntele por molestar como un ejercicio a cualquier persona, que sea incrédulo o hasta creyente. Bueno, ¿usted qué piensa de su vida? ¿Cuáles expectativas tiene? No, pues comprar la casa, porque es que uno sin casa, pues dejar de pagar arriendo y pues terminar y pues tener los hijos y sacarlos adelante y pues ya, ¿no? Morir. Eso es lo mismo. Comamos y bebamos que mañana morir, es lo mismo. Ahora, a diferencia de lo que Dios dice es el versículo 27. El tiempo de habitación en este mundo no es para que compre la casa, para que tenga los hijos, sino para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando pueden hallarle, aunque ciertamente no está lejos de nosotros. Entonces, el tiempo de vida es otra vez. El tiempo de vida que tengo es para y encontrarlo. Porque ¿cuántos no es que lo están buscando y no lo encuentran? Estos que estaban ahí, él vio que estaban honrando al Dios no conocido. Y Pablo quiere presentarlos al Dios que los creó y que entiendan que usted tiene un tiempo, un límite de habitación para que lo busque a Él y lo encuentre, porque no está lejos. Dios no está lejos. ¿Quién está lejos? Nosotros nos alejamos de Dios. Mire, estamos tan lejos de Dios, o la gente quiere estar tan lejos de Dios, que como no saben que Dios vino fue para darnos vida. Entonces cuando piensa que el juicio viene es por la conducta, es cuando la gente se devuelve y dice, no, esto no puede ser nadie. Por eso digo que encontré una debilidad en la iglesia cristiana tradicional, que solamente piensa que Jesús vino para salvar de los pecados o para morir por los pecados. Porque la persona cuando vuelve a caer en tentación, entonces dice que esto es muy difícil y vuelve nuevamente a cometer pecados y dice que ya no es cristiano y comienza a temer miedo. ¿Y por qué tiene miedo? Porque innatamente tiene miedo al juicio. Al juicio, aunque no lo crea, tiene miedo a un juicio, porque no sabe qué es después de la muerte. Si la gente cuando muere se riera, ay, por fin se murió siquiera, oiga, pero le espera juicio. Pero usted le pregunta, usted va a los cementerios, a las funerarias y la gente llora, ¿cierto? Y yo le decía a una hermana mía que murió la suegra, le dije, oiga, qué paradoja de la vida. Cuando los niños nacen, la gente se alegra, pero el niño llora. Yo pienso que llora porque llegó al mundo a sufrir. Pero cuando muere la persona, los que se quedan lloran y quizás el que muere está feliz. Yo por lo menos a morir sería feliz y los otros de pronto quedarán llorando. Es paradójico. Nosotros deberíamos alegrarnos con la partida de este mundo si tenemos fe. Si no tenemos fe, llore, mijito, y uno llora por los que no encontraron a Dios. Pero yo que ya encontré a Dios, digamos que puedo morir en paz aunque los demás lloren, ¿sí? Pero cuando entré en este mundo, imagino que yo llore como todos nosotros lloramos. ¿Por qué? Porque el tiempo que tenemos en este mundo es de sufrimiento, de padecimiento, porque aquí no hay la vida eterna. Aquí podemos encontrar la vida. Y el tiempo que Dios nos dio para estar en este mundo es para hallar a Dios que nos dé la vida. Por eso digo que la debilidad de la iglesia es que no está predicando que Jesucristo vino para darnos vida, sino solamente piensa que murió para perdonarnos, para pagar por nuestro pecado. Resulta que esto de los pecados fue una ley que Dios le dio 400 años después a ellos. Es decir, después de que salieron de Egipto, que llamó a Abraham, Isaac, después vino la ley y se la dio fue en el desierto. La ley la recibieron los judíos en el desierto, no la recibió Abraham, no la recibió Noé, no la recibió Adán, la recibió el pueblo de Israel, y fue con esa ley que ellos pudieron llegar a la tierra de Canaán y con esa ley esperar al Cristo. Con esa ley esperaban a Cristo, ¿cierto? Entonces ellos cometían los pecados de la conducta y iban a sacrificar un cordero porque pensaban que sacrificando ese cordero ellos podían ser librados de ese pecado, pero era un pecado de la conducta. Pero volvía otra vez al año y volvía a cometer el pecado, entonces al año entrante tenía que volver a presentarse con otro cordero. Es decir, que Dios con ese sacrificio le está recordando que son pecadores, ¿sí? Las personas que dependen de la ley están bajo maldición porque Dios les está recordando: usted es un pecador, usted es un pecador, usted es un pecador. Porque esa sangre no puede quitar el pecado de la conciencia, sino que cada año se hacen los sacrificios para recordar que somos pecadores. Por eso cuando Dios se apareció y le dijo a los discípulos que estaban ahí, y estaba Moisés que trajo la ley, dijo: escúchenlo a él, porque la ley fue hasta Jesús y los profetas fueron hasta Jesús, porque Dios quiere presentar al que le da vida. Una cosa es que Él nos perdone los pecados,
porque Él perdonó pecados antes de morir, ¿o no? ¿Sí? ¿No? Dijo, ¿sí? Claro, y cuando llegó el hombre que estaba tullido, le dijo, tus pecados te son perdonados, pero él no había muerto. Entonces, ¿por qué? Digo, uy, ¿cómo así que él recibió la potestad de perdonar pecados? Solamente Dios puede hacer eso. Es que no necesita morir para darle esa oportunidad de perdonar los pecados de la conducta que tenía. Él tiene la autoridad de Dios para decirle, tus pecados son perdonados. Aparte de eso, le voy a dar vida cuando, si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Libres, libres, ya libres de esa ley. Libres de la ley del pecado y de la muerte que siempre me está condenando, que soy un pecador, que soy un pecador. Es que los cristianos siguen cometiendo pecados, ¿o no? Pero gracias a Dios por Jesucristo que se sentó a la diestra del Padre. No estoy diciendo que usted puede cometer los pecados, sino que somos débiles. Hay muchas personas que llegan a la debilidad, que se alejan un poco de Dios, el diablo gana ventaja, los tienta y hace cometer pecados de conducta. La gente piensa que el pecado solamente es adulterio y matar. Y entonces el resto de los mandamientos, no honrar a padre y madre, santificar las fiestas, tener un solo Dios, guardar el día de reposo, no chismear, no levantar falso testimonio y no decir mentiras, también está dentro de la ley. Y yo he escuchado a pastores que son mentirosos. Y yo he escuchado y he visto personas que anhelan lo que tiene otra persona. Y dice que no codiciará los bienes ajenos. Ni su siervo, ni su criado, ni su criada, ni su carro, ni su corbata, ni su esposa, ni no puede ser nada. Entonces la ley solamente me está recordando es que soy un pecador. Nosotros somos pecadores, dependemos absolutamente de la gracia de nuestro Señor. Por eso, antes de entender que Jesús vino solamente a perdonar nuestros pecados, hay que entender que vino a darnos vida. Dios vio a una persona que anhelaba la vida. ¿A quién? Fue el primero que vio que anhelaba tener vida. Caín. Mire lo que pasó con Caín. Génesis capítulo 4. Ustedes saben que Caín mató a Abel, ¿cierto que sí? Después que lo mató, Dios, él le dijo esto a Dios. Versículo 11, cuando desde el 10, 4:10, desde el 4:10. Y él le dijo, ¿qué has hecho? Ya lo mató, ¿no? Y ya Dios le preguntó, la voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibirla de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labre la tierra, no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. Y dijo Caín a Jehová, grande es mi castigo para ser soportado. He aquí, me echas hoy de la tierra y de tu presencia me esconderé y seré errante y extranjero en la tierra. Y sucederá que cualquiera que me halle, él tenía temor de morir. Él tenía miedo que lo mataran. Quiere decir que él ¿qué? Ama la vida. Entonces, ¿qué le dijo Dios? Y le respondió Dios, ciertamente cualquiera que matare a Caín 7 veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín para que no lo matase cualquiera que le hallara. Yo pienso que hay personas que aman tanto vivir y se aferran tanto a vivir, que tienen como un sello por dentro, algo innato que quieren vivir. Y Jesús le dijo que solamente los que se esfuerzan pueden entrar en el reino de los cielos. Solamente aquellos que hacen como esfuerzo por entrar pueden entrar al reino de los cielos. El reino de los cielos sufre violencia. Solamente los violentos lo arrebatan. Es decir, los que entran con eso. Quiero vivir, como él le dijo a Dios, quiero vivir, no quiero que me maten. Tranquilo, voy a sellar para que usted viva. Entonces desde ahí hay una persona que quiere vivir. Tanto que de ahí salió Matusalén, que vivió ¿cuánto tiempo? De este señor salió, de Caín el asesino salió Matusalén, que vivió, fue el que más vivió. ¿Sí? Bien, entonces ¿qué es lo que Dios quiere? Cuando envió a su hijo, dijo, ese es mi hijo amado, que tengo complacencia. Entonces a él oigan. ¿Por qué? Porque es que nosotros los hombres le pasa lo que dice Hebreos capítulo 2. Hebreos capítulo 2. Hebreos capítulo 2. Versículo 14. ¿Qué dice? Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. ¿A quién? Al diablo, ¿cierto? ¿Y qué más? 15. Y librar a todos los que por temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Mire, es que la gente que tiene miedo a la muerte, el diablo se aprovecha increíble.
Entonces, ¿qué tiene que hacer Dios? Quitar ese temor de la muerte. Hay cristianos que todavía tienen miedo de morir. Y estábamos cantando, morir no temo yo. Pero le dice, ¿y si lo matan hoy? Ay, no. Pero está cantando, morir, ya que ya no temo lo que me puede hacer, hombre. Morir no temo yo. ¿Por qué? Porque en la cruz yo primero vi a Jesús. Y las manchas de mi alma yo la ve. Fue allí por fe, yo vi a Jesús. Y siempre feliz con el ser. Si va a ser feliz con la gente porque tiene miedo a la muerte, si ya tiene vida. Yo pienso que es que no tiene vida. Yo pienso que no tiene seguridad de tener vida eterna. Es probable que esté pensando que Él vino a salvar sus pecados. Y como ha cometido pecados, esa es una salvación que lo hace tambalear. Solamente piensa en la salvación y tan pronto comete un pecado, ay, perdí mi salvación, perdí. Espere. Oye, ¿tú crees en el nombre de Jesús? Sí. ¿Te bautizaste en el nombre de Jesús? ¿Comiste la carne, viste la sangre? ¿Tienes vida o no tiene vida? No sabe. Por eso estoy ordenando esta enseñanza para que usted pueda examinar si tiene vida o no tiene vida, y si tiene miedo a morir o no tiene miedo a morir, porque si no el diablo toma una ventaja muy grande. Y Jesucristo vino a deshacer esa obra del diablo, porque todos los que tienen temor de la muerte están sirviéndole al diablo. Por eso es que dicen, comamos y bebamos que mañana moriremos. Entonces matan, roban, porque tienen afán de este mundo. Están sirviendo al diablo con su deseo de la carne. En vez de conducir personas a Cristo, están llevando a gente al infierno. ¿Por qué? Porque está pensando en las pasiones de la carne, y el diablo sabe que con las pasiones de la carne los alejan de Dios. Entonces aprovechan la debilidad de una persona, sabe qué es lo que le gusta, sabe lo que lo aleja de Dios, aprovecha ese deseo de la carne y luego le pone miedo a la muerte. Entonces, si en el momento de su muerte usted tiene miedo a morir, no tiene vida eterna, ahí sí, como dijo, ¿a quién invocó en el nombre en el momento de su muerte? ¿En quién confiaba? ¿Cierto? Si en el momento de la muerte, ay, Virgen Santísima, no. Ay, hermano, vaya a ver si la Virgen Santísima es capaz de hacer algo por usted. No pudo hacer nada por Jesús que estaba en la cruz. ¿Para qué lo invoca? Invoca a Jesús, pero como no tiene confianza en Jesús, no lo puede invocar a Él. Por eso es tan importante siempre invocar el nombre de Jesús. Siempre. Tenemos que acostumbrarnos ya. Jesús, usted está hablando, Jesús, ayúdame. Jesús, ¿por qué? Porque está invocando el nombre de Dios que viene en su ayuda. Porque con ese nombre Él salvará a su pueblo. El nombre de Jesús al que nosotros invocamos es el nombre que Dios dijo, escúchenlo a Él. Es el que nos presentó y nosotros debemos conocer. ¿Jesús nos va a dar vida? ¿Cómo nos va a dar vida si nosotros estábamos muertos? Si nosotros tenemos conciencia más bien que estábamos muertos y que necesitamos la vida, y que más bien la ley me está mostrando que estoy alejado de Dios porque me cogí por mi camino y me alejé tanto de Dios que me volví hasta malo, hasta ladrón y bueno, todo lo que usted quiera que sea, asesino, toda la gente que se aleja de Dios tiene el corazón cauterizado, no le importa nada de lo que dice la Biblia. Hay personas que inclusive cuando la Biblia dice tal cosa, dice, sí, pero endurece el corazón y no recibe la palabra. Esa es la prédica de la semana entrante. Pero lo que quiero decir es que Dios envió la vida por medio de la palabra, porque el verbo se hizo carne, porque el verbo era con Dios, todas las cosas fueron hechas, y sin nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida. Como en Él estaba la vida, entonces ¿qué era lo que estaba cuando tenía la vida? ¿Qué era lo que había en Él que tenía vida? Para que Él tenga vida tenía que tener la sangre, ¿cierto? Porque cuando la sangre sale, la persona muere. Pero como la vida estaba en Él, la sangre estaba en Él. ¿Cierto que sí? Es decir, que una persona tiene vida cuando tiene la sangre. Cuando no tiene la sangre, está muerto. Cuando dijo, en Él estaba la vida, quiere decir que la vida era para nosotros lo importante que Dios nos enviaba. Por eso cuando Cristo murió, derramó toda su sangre para derramar toda su vida. Ahora, la diferencia entre los que creen que Jesús murió y derramó la sangre es para dar vida, es los que creen que esa sangre es la sangre eterna o la sangre de Dios. Para eso hay que saber que Jesús nació por medio de una mujer virgen. ¿Por qué era necesaria una mujer virgen? Porque no nos cabe la menor duda que Jesús es hijo del Dios viviente, del Dios eterno. Mire la maravilla que vio el Señor cuando Pedro dijo, tú eres el Cristo, el hijo del Dios viviente. Y dijo, ¿quién te lo reveló? O sea, ¿tú sabes que yo soy el hijo del eterno? Usted imagínese decir a una persona que usted es hijo del eterno Dios. ¿Cómo va a ser usted un hombre que muere si Dios es eterno? Entonces hay los que creen que Jesús es hijo de María y José, o solamente hay cristianos que creen que Jesús es hijo de María,
que necesitó el óvulo de María y el esperma de Dios para que se engendrara. Entonces dice que parte es hombre y parte mujer. Falso. Con ese pensamiento se pierde. El embrión de Jesucristo fue puesto en el vientre de María. María prestó su vientre, como lo prestaría cualquiera de las mujeres que están acá, para que alguien ponga un embrión y sin tener relaciones sexuales con nadie, así puede ser virgen, por medio de una operación, meten el óvulo, el embrión ya fecundado. O sea, puedo coger el esperma de uno de ustedes, el óvulo de otra mujer, fuera lo uno, hago un embrión que ya tiene vida para ser un ser humano, y luego a una niña virgen lo puedo coger y meter en el útero y puede nacer. Y esa sangre no tiene nada que ver con esa mujer. Esa carne no tiene nada que ver con esa mujer. Inclusive ustedes toman los exámenes de sangre de sus hijos y de pronto tiene un tipo de sangre diferente al suyo. ¿Por qué? Porque la sangre de ese bebé es completamente distinta y diferente a la sangre de la mamá. Y la sangre de Jesús es la sangre eterna de Dios. ¿Sí? Por eso en Él estaba la vida, ¿qué? La vida eterna. Lo que pasa es que para recibir la vida nosotros tenemos que confesar que somos pecadores. Y cuando uno confiesa, por eso se necesita la ley. Y uno dice entonces, ¿por qué soy pecador? Porque estaba muerto y alejado de Dios. Pero si yo recupero la vida, hasta la ley puedo comenzar a cumplir, porque comienzo a tener la naturaleza divina. Lo que Dios quiere es que reciba la vida que estaba en Cristo. ¿Sí? Hoy celebramos Santa Cena. ¿Por qué celebramos Santa Cena? Porque fue una ordenanza del Señor que dijo usted que todas las veces que nosotros comiéramos y bebiéramos de recordaríamos lo que Él hizo, lo que Él nos dio. Entonces, a nosotros, ¿qué nos está recordando la Santa Cena? Que la vida está en mí, que yo soy parte de su cuerpo. Usted creyó en Jesucristo, ¿cierto? Usted creyó que esa sangre le da vida. Entonces vamos a leerlo más bien en Juan capítulo 6, versículo 50. Juan capítulo 6, versículo 50. Juan capítulo 6, versículo 50. Sí, dijo, este es el pan que desciende del cielo, para que el que él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá ¿para cuánto? 80 años, para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede este darnos a comer su carne? Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera vida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como el Padre me envió, como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Cafarnaúm. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Pues que si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. ¿Qué es lo que dice? Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Esa es prédica de la semana entrante, pero dice, pero hay algunos de vosotros que no la creen. Porque Jesús sabía que desde el principio quiénes eran los que creían y quién le había de entregar. Y dijo, por esto os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuera dado por el Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo. ¿Qué más? El Hijo del Dios viviente, o sea, el Hijo del Eterno. Esa naturaleza del Dios viviente, de ser Hijo del Dios viviente, es lo que hace que verdaderamente nosotros creamos que es eterno. Y él acaba de decir que coma mi carne y beba mi sangre, pero me dijo, las palabras que le estoy hablando son espíritu y son vida.
Cuando ustedes reciben esas palabras, están recibiendo mi espíritu que les da vida. Cuando usted recibe el testimonio de Dios acerca de la sangre de Jesucristo que da vida, usted acepta esa sangre, está recibiendo la sangre dentro de usted, como cuando se come una manzana y ya la manzana forma parte de usted. Cuando la persona no cree, escucha hablar de la sangre, pero no cree esa sangre, la sangre ya no está en mí. Por eso las personas están muertas, porque cuando hablan nunca puede salir sangre. No sabe hablar de la sangre de Jesús. Hay prédicas que escucha usted de pastores que jamás hablan de la sangre de Jesucristo. Hay himnos, hacen cultos y durante todo el culto, ni siquiera los himnos dice la sangre de Jesús. Ustedes van a escuchar siempre, nuestro culto siempre tiene himnos que tienen la sangre, porque los himnos, para que tengan vida, deben tener la sangre de Jesús. La predicación, si no tiene sangre, no tiene vida. Entonces, si la predicación no tiene vida, quiere decir que es la palabra que está muerta. No siempre, porque también es carne. Dijo que la carne y la sangre. Pero yo siempre trato que tenga los dos elementos, carne y sangre. Si no come carne, no tiene vida. Si no toma sangre, no tiene vida. Entonces, ¿cómo hago yo para saber que tiene sangre? ¿Cómo hago yo para saber que ustedes tienen vida? Les he de predicar de Jesús y les he de hablar de la sangre. ¿Sí? Y si ustedes aceptan eso de Jesús y aceptan eso de la sangre, entonces dentro de ustedes ya hay vida, porque ya tienen algo del Hijo. Él les dijo, escúchenlo a Él. Él fue el que dijo esto: si beben mi sangre, tienen vida. Si comen mi carne, tienen vida. Dios dijo, escúchenlo a Él. Entonces cuando yo diga, escúchenlo a Él, digo, yo bebí la sangre y yo comí la carne. ¿Cierto que sí? Yo diría así. Si yo les digo, ¿escucharon a Jesús? Yo comí la carne, yo bebí la sangre. ¿Cómo es? ¿Escucharon a Jesús? Sí, ahorita no es esta que vamos a tomar, sino que estamos recordando que yo bebí la sangre y yo comí la carne, porque Él dijo, escúchenlo a Él. Dios dijo, escúchenlo, Él es mi amado. ¿Qué es lo que ama entonces Dios? Dios ama la vida, y por eso fue que a Caín le dijo que voy a poner un sello, porque usted es una persona que ama la vida, usted es una persona que anhela la vida. Si usted anhela la vida, entonces tiene que ir a Jesús para que le dé vida y amarlo, porque usted ama la vida. Cuando usted ama a Jesús, está amando la vida. ¿Por qué? Porque Él es quien le da vida eterna. Mire lo que dice Juan 5:39. ¿Qué dice? Escudriñad las escrituras. Juan 5:39. Escudriñar. ¿Qué quiere decir escudriñar? ¿Leer? ¿Leer? Sí, leer. Leer es diferente a escudriñar. ¿Ustedes han comido pescado boca chico? ¿Han comido boca chico? ¿Cómo tiene uno que comer pollo? Yo he visto gente que come pollo y cuando come, hay unos que dejan el cartílago, pero lo lamen y eso dejan casi toda la carne ahí. Conozco gente que solamente come así con el dedo y deja toda la carne ahí. Conozco gente que come carne, que come hasta el tuétano por dentro. Yo soy de los que me como hasta mostico y me como todo lo que sale por dentro, es delicioso. ¿No es rico? Ay, me hace agua la boca. A otros no les gusta. Yo sí, porque yo quiero sacarle hasta el último. ¿Sí? Escudriñar es como coger la palabra, masticarla y ¿se acuerda de la primera prédica? Que los venezolanos, cuando vio una vaca, era tanto el hambre que la mataron para comérsela, y que nosotros debemos también devorar la Biblia con esa hambre. Escudriñar es como, no es como lamiendo una patilla. Usted ha comido patilla con la lengua y por fuera, o sea, la puede lamer un año y queda por dentro sin tocar. Hay gente que coge la Biblia y la lame. ¿Qué leyó? No, espera un momentico. No, leen 50 veces, hasta memorizan, pero no saben qué quiere decir, otros no saben. Escudriñar es como, bueno, yo no estoy hablando del pollo. De pronto ¿qué es lo que a usted le gusta al último? Cuando la pepa del mamoncillo también se la come completamente hasta sacar el último pedacito de carne. ¿Qué otro ejemplo doy para? A ver, ¿a usted qué le gusta? Le sirven el ponqué y hasta se limpia el plato y lo coge la cremita y pasa la lengua y el yogur le mete el dedo, saca hasta la crema. Escudriñar es como sacarle todo lo que tiene por dentro que a usted le fascina. Otros dicen, está leyendo esa Biblia así que pierde el tiempo. Yo estoy ahí fascinado, cogiendo y sacando la sangre y comiendo carne y alimento. ¿Por qué? Porque Él dijo, coma mi carne, beba mi sangre si no tiene vida. Y yo para tener vida pues tengo que encontrar la sangre de Jesucristo en toda la Biblia para poder tener vida dentro de mí. Y si no, cuando vaya a predicar, pues no sale ni un pedacito de carne, ni una gotica de sangre. ¿Ustedes con qué se van a poder tener vida? Si yo me alimento, los puedo alimentar bien a ustedes. Mire que una mujer para dar seno
Y Carolina de verdad toma ese ejercicio. Si no toma líquidos, se seca. Y al otro día, ¿qué le da al bebé? Nada, le saca hasta la sangre. Pero si usted tiene que tomar líquido para que él se alimente, es lo mismo. Si ustedes comen bien, pueden alimentar bien a otra persona. Tienen que escudriñar la escritura, porque a vosotros parece que en ella tenéis ¿qué? Ahí dice, lea Carolina, lea. Juan 5:39, escudriñad porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿De quién habla la Biblia? Del que Dios ama. Toda la Biblia, no habían escrito todavía el Nuevo Testamento, no lo habían escrito, estaba solamente el Antiguo, y ahí ya hablaba de Jesús. Escudriñe, porque es que ustedes, si el que ama la vida, el que quiera la vida, escudriñela, porque esa Biblia habla de mí y yo les quiero dar vida. Pero hay un problema. ¿Qué dice? 40. Y no queréis venir a mí para que tengan vida. ¿Sabe cuál es el problema del cristiano y del no cristiano? Es que le tienen una pereza a leer. Les da una jartera. Lo que Dios ama les da jartera. A Dios le ama, Dios ama, pero al otro le da jartera. Y le dice escudriñe, pero no quiere comer. Entonces el primer problema es que tenemos nosotros, o que tiene la gente, es que no tiene hambre ni tiene sed. Entonces le muestran la palabra y se nota que hay un divorcio, y por eso se alejó de Dios. Santiago dijo, resistid al diablo y acercaos a Dios. Acercaos a Dios y resistid al diablo. Resistir al diablo es todo lo que él está haciendo para que usted se separe de la Biblia y no la obedezca. Resístalo a él, más bien acérquese a Dios, porque la única forma de acercarse a Dios es a través de la palabra y de la oración. Si usted se acerca a Dios, va a encontrar la carne y la sangre y la vida eterna. ¿Sí? Entonces, si usted está buscando honra, gloria e inmortalidad, Dios le va a dar. Tenga la seguridad. Pero tiene que acabar ese divorcio con la Biblia. Hay que escudriñarla, porque ahí está la vida. Las palabras que Jesús nos dio son palabras de vida. Dijo, escúchenlo a Él. Hay que amar la Biblia, hay que amar la palabra, hay que amar a Jesús. Dios se complace en Jesús, Dios se complace en que nosotros leamos la Biblia para que conozcamos mejor a Jesús. Terminaremos amándolo porque nos vamos a dar cuenta el gran favor que nos hizo de darnos vida. Y luego de estar sentado a la diestra del Padre intercediendo por nosotros, porque Él perdona pecados. Sí murió para darnos vida, porque si no lo muere no puede salir la sangre, pero también Él está intercediendo por su debilidad. La debilidad es porque no come la carne, no bebe la sangre. Mire, si usted come la carne y bebe la sangre, su espíritu se va a fortalecer y va a poder resistir al diablo y acercarse más a Él y amarlo más, para que tenga vida eterna. Juan 5, primera de Juan capítulo 5, versículo 11. Primera de Juan, con esto terminamos. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 11. Vamos a leer desde el 10. Dice, el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso. ¿Qué quiere decir eso? ¿Quién fue el que dio testimonio de Jesús? Dios, ¿cierto? Dios dijo, este es mi Hijo amado. Si usted ya tiene ese testimonio, si usted cree que es el Hijo de Dios, ya tiene el testimonio de que es de la misma naturaleza. Ahí está diciendo, el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso. Es decir, que está diciendo, no, él no es el Hijo de Dios. Entonces Dios es mentiroso. Entonces no es el Hijo de Dios. O sea que Él es solamente carne y sangre de María. No, nosotros estamos creyendo el testimonio que Él dio acerca de su propio Hijo, y ya el testimonio está en mí. Porque dice que porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Dios ha dado testimonio de su Hijo en muchas formas, con señales, con prodigios, resucitándolo de los muertos, pero públicamente también dijo que este es mi Hijo amado. Luego dice, y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Por eso vamos a celebrar Santa Cena, para que ustedes recuerden que la sangre de Jesús está en usted. La vida de Jesús está en usted, por la sangre y por la carne. Y que cuando nosotros salimos de acá con vida, vamos allá, afuera, a las tinieblas, a llevar vida a los que están en las tinieblas. Amén. Es la prédica de la semana entrante. Así que vamos a orar antes de Santa Cena. Señor, te damos gracias por darnos la oportunidad de haber recibido la vida que enviaste por medio de Jesucristo. Ayúdanos
para que nosotros amemos la vida, amemos a Jesús, para que nosotros escudriñemos la Biblia, porque así te podemos mostrar que estamos anhelantes de la vida, que nosotros queremos vivir, pero que la Biblia es la que da testimonio de Jesús, que es el que nos da vida. Porque todo aquel que no escudriña la Escritura ama la muerte, porque entonces no está amando la vida, no está escudriñando para tener vida, no está encontrando a Jesús, a quien tú enviaste para dar vida. Pero nosotros hemos recibido el testimonio que tú nos has dado desde el Antiguo Testamento, que ibas a enviar a tu Hijo, que una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, porque Él salvará. Llamará a su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Ayúdanos, por favor, que nosotros hemos encontrado a Jesús, hemos encontrado la vida. Ayúdanos para que cada día nuestra fe sea fortalecida, comiendo su carne, bebiendo su sangre, devorando la Biblia, Señor, teniendo vida. Gracias por habernos dado esa oportunidad. Ayúdanos para que el Espíritu Santo dé testimonio en nuestro espíritu, que la vida está en nosotros, que nosotros, el testimonio tuyo está en mi espíritu, y que ahora estamos defendiendo esa fe que tú nos has dado. Que el diablo ya no puede señorearse de nosotros, porque tú has destruido el imperio del que tenía la muerte. Ahora no tenemos miedo de morir, porque la vida está en nosotros. Te damos gracias. Hoy celebramos Santa Cena para recordar esta misericordia que has tenido con nosotros, y que nosotros debemos tener cuando salgamos de este lugar con los que no te conocen. Llevar la vida, llevar tu sangre, llevar la carne, es llevar vida. Ayúdanos para que nosotros cumplamos esta ordenanza y nunca lo olvidemos, sino que siempre la estemos recordando. Amén.